A continuación escucharemos el mensaje Heredando las Promesas, segunda parte, por el pastor Sugel Michelén. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en esta ocasión quisiéramos considerar la segunda parte del versículo. Ya vimos la exhortación negativa, debemos dejar de ser perezosos. Consideremos ahora su contraparte, la parte positiva, dice el texto. No os hagáis perezosos, sino, aquí está la contraparte, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y de esta última parte del versículo podemos derivar otro principio. ¿Cómo podemos recibir las promesas de Dios, los beneficios de tales promesas? Primero, debemos dejar de ser perezosos en el cuidado del alma. Segundo, debemos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se nos dice claramente en el texto quiénes son estos a quienes debemos imitar, pero obviamente se refiere a todos esos hombres y mujeres de fe que providencialmente tocaron hoy en la lectura consecutiva del Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, y de los cuales Abraham, nuestro padre, es el prototipo. Vean el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es decir, hermanos, que las historias que encontramos en la Escritura de los grandes hombres de Dios del pasado, con sus fracasos y con sus victorias, se encuentran allí con un propósito definido. Dios desea darnos una lección a través de ellos. Dios desea aleccionarnos a través de las historias de los grandes hombres de Dios del pasado. ¿Y qué nos enseña el ejemplo de estos hombres que nos han precedido en el tema específico que estamos estudiando hoy, heredando las promesas? ¿Qué nos enseña el ejemplo de esos hombres? Nos enseñan que las promesas de Dios se obtienen generalmente en un contexto de fe y paciencia. Dios tiene sus métodos y nosotros hacemos bien si nos esforzamos por conocer esos métodos y amoldarnos a ellos. Muchas veces caemos en desesperación y angustia porque esperamos cosas que realmente Dios no ha prometido. O creemos que Dios lo hará de un modo y luego resulta que Dios lo hace de otro y en tiempo diferente al nuestro. Así que cuando estudiamos cuidadosamente cuál es el modo en que Dios obra en la generalidad de los casos, veremos que su método ha sido diseñado con la intención de desarrollar nuestro carácter. Estas personas a quienes escribieron estas palabras, originalmente la de Hebreos 6:12, estaban corriendo bien, habían estado corriendo bien por un tiempo, pero ahora estaban comenzando a cansarse. Las presiones que ahora estaban experimentando y las persecuciones a que estaban siendo sometidos habían sido ocasión de tentación para muchos que se preguntaban si realmente había valido la pena abrazar el cristianismo. Y si es así, ¿vale la pena luchar? El autor nos dice aquí, sí, vale la pena, por supuesto que sí. Ciertamente la vida cristiana es una lucha, pero al final de esa lucha obtendremos la recompensa. Pero ¿saben, hermano, cuál es el fin de aquellos que dejan de luchar? Sí, es verdad, es una lucha y a veces nos cansamos. Pero ¿saben cuál es la recompensa que obtendrán aquellos que finalmente se cansen y dejen de luchar? En Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39 tenemos la respuesta. Dice: traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y aflicciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, pues tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué dice el texto de aquellos que se cansan y retroceden? Dice, no agradarán mi alma. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña que la seguridad que tienen los creyentes en lo que respecta a su salvación no debe ser motivo para la pereza, no debe ser motivo para el descuido del alma. Obtendremos la promesa, pero solo en el contexto de fe y paciencia. Solo en el contexto de fe y paciencia. Y aunque el texto nuestro en Hebreos 6:12 habla específicamente de las promesas concernientes a la vida eterna, en realidad este principio se aplica a cualquiera de las promesas que encontramos en las Escrituras. Las promesas que encontramos en las Escrituras tocante a la vida eterna se encuentran íntimamente relacionados, se interconectan a su vez con muchas otras promesas. Y el método de Dios es que los creyentes participen de los beneficios de esas promesas por medio de fe y de paciencia. Así que en el resto del tiempo que nos queda, veremos tres cosas. Primeramente, veremos en una forma breve cuál es el significado de este texto. ¿Cuál es el significado de esta porción del texto? Luego veremos algunos ejemplos de la Escritura que probarán la veracidad de la enseñanza de este texto. Y en segundo lugar veremos algunas aplicaciones. Así que veamos en primer lugar el significado de la frase. Cuando el autor dice aquí que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿a qué se refiere? Bueno, no debemos olvidar cuál es el contexto de la exhortación. Algunos de estos lectores estaban experimentando cansancio en medio de las presiones. Recuerden, unos eran inconversos, judíos inconversos, convencidos intelectualmente de la veracidad de la fe cristiana. Otros eran creyentes que estaban comenzando a descuidarse. Pero tanto en un caso como en el otro, ambos grupos necesitaban de fe y paciencia. Unos, los inconversos, para obtener la salvación del alma. Otros, los creyentes, para seguir adelante en la carrera cristiana. Y para poder estimularlos, el autor recurre al ejemplo de los grandes hombres de Dios del pasado. Ellos también tuvieron sus luchas, dice el autor. Ellos también experimentaron presiones de fuera. Y hermanos, no piensen que eran superhombres, también experimentaron presiones de adentro. ¿Acaso no nos dice la Escritura en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras? El autor de esta carta a los hebreos estaba muy consciente del efecto tan poderoso que tienen en nosotros los ejemplos. Es como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice, sed imitadores de mí y de todos aquellos que se conducen así. Nuestro texto nos invita, por tanto, a conocer esos ejemplos y a imitarlos, sobre todo a imitar estas dos virtudes que caracterizan a todos los santos del pasado. ¿Cuáles eran las virtudes? Eran hombres de fe y eran hombres pacientes. Y por medio de la fe y de la paciencia heredaron las promesas. He allí los dos canales indispensables para recibir las bendiciones prometidas. El primero de estos canales es la fe. La fe. ¿Y qué es la fe? La fe es esa virtud que nos capacita para confiar plenamente en dos cosas. En el poder que tiene Dios para concedernos lo que necesitamos. Y en segundo lugar, en la bondad de Dios que lo mueve a querer concedernos esa bendición. La fe es esa mano desnuda que reconoce su propia incapacidad, pero que se tiende a recibir el ofrecimiento generoso de otro. Eso es la fe. Es por medio de la fe, dice la Escritura, que obtenemos la salvación. Dice Cristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en ese texto que todos nosotros conocemos, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos. Es por gracia que somos salvos. Pero ¿cómo participamos de esa gracia? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Es por fe que somos salvados y es por medio de esa misma fe que obtenemos todas las bendiciones ofrecidas en el Evangelio. Porque dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios.
porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. De hecho, ni siquiera la predicación de la palabra beneficia a los que vienen a oír sin fe. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El otro canal que aparece en nuestro texto es la paciencia. La paciencia. No solo necesitamos fe, sino también paciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el asunto no es creer, sino seguir creyendo y esperando hasta que Dios manifieste abiertamente su misericordia para con nosotros. Esta palabra que usa el autor aquí, que se traduce paciencia, nos habla de quietud y confianza en medio de la aflicción. La fe nos lleva a descansar confiados en la promesa de Dios. La paciencia nos permite continuar esperándolo por encima de que las circunstancias parecen decirnos que nunca va a llegar. Recuerda, hermano, que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él quiere llevarte a depender más de Él, a comprender cuánto lo necesitas. ¿Por qué? Porque dice Cristo que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los violentos lo arrebatan. ¿Y quiénes son los violentos? Aquellos que saben que están tan necesitados que van a estar allí tocando hasta que le abran la puerta. Así que, hermanos, ese es el modo que Dios obra y esas son las virtudes que necesitamos para obtener sus bendiciones. Fe y paciencia. Habiendo visto entonces la enseñanza del texto, veamos ahora en segundo lugar ejemplos de la Escritura que confirman esta enseñanza. Y el primer ejemplo que tiene que venir a nuestra mente es el ejemplo de Abraham. ¿Acaso no necesitó Abraham de fe y paciencia cuando Dios le prometió que le daría un hijo que sería su heredero? Que él tendría herencia, que él tendría simiente más que las estrellas del cielo y que las arenas del mar en multitud. Abraham tuvo que esperar 25 largos años para recibir la promesa. Pero ¿sabe qué dice de él la Escritura? Que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 25 largos años. O veamos un poco más detenidamente el ejemplo de Jacob en Génesis capítulo 32. Versículos 22 al 29. Aquí tenemos una lucha, pero una de las luchas más desiguales que podemos encontrar en la historia del hombre. Aquí está el gusano de Jacob peleando con el ángel de Jehová. Dice el texto, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, oigan esto, el varón no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Qué estaba pasando con Jacob aquí en este texto? Jacob estaba lleno de miedo y de angustia ante la posibilidad de encontrarse al día siguiente con su hermano Esaú, a quien él vilmente había engañado en el pasado. El Señor se encargó de colocar a Jacob en una situación tal que su astucia no pudiera servirle más, que él no pudiera hacer uso de esa astucia a la que él estaba acostumbrado a usar. Este hombre reconoció en este momento la grandeza de Dios por un lado, y por el otro lado reconoció su propia pequeñez y miseria. Y ese requisito es indispensable para que busquemos la bendición de Dios. Para buscar la bendición de Dios tenemos que saber que Él es grande y que nosotros somos unos miserables. Mientras quede en nosotros un hálito de esperanza en nosotros mismos, no acudiremos a Dios como lo hizo Jacob esa noche. No, imposible. Pero cuando Jacob se dio cuenta de que estaba delante de un mensajero de Dios, él no quiso perder la oportunidad de ser bendecido. Pero Dios quería seguir trabajando
con Jacob. Dios quería darle una lección a Jacob y por lo tanto no le concedió la bendición de inmediato. ¿Qué dice el versículo 22? Se levantó aquella noche. ¿Y qué dice el versículo 24? Se quedó Jacob luchando con un varón hasta que rayaba el alba. Jacob se agarró del ángel de Jehová y no lo quería soltar. ¿Y saben lo que el ángel de Jehová estaba haciendo? Estaba haciendo como si se quisiera ir, como si no quisiera darle la bendición. El ángel de Jehová quería darle una lección a Jacob. Y él le decía, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Allí estaba Jacob aferrado del ángel. ¿Ustedes creen que el ángel no podía quitarse a Jacob de encima? Un toque de su dedo lo dejó cojo para el resto de su vida. Pero a Dios le agrada ver un alma angustiada acudiendo a él de esa manera. Dios estaba agradado luchando con ese hombre. Y Jacob agarrado del ángel de Jehová diciendo, no te dejaré hasta que no obtenga la bendición. ¿Y qué pasó? Obtuvo la bendición, versículo 29. Al final dijo, y lo bendijo allí. Lo bendijo. ¿Saben por qué? Porque Jacob tenía un sentido de necesidad tan fuerte, tan grande, que no le permitía alejarse del trono de la gracia hasta que obtuviera la bendición. Y yo te pregunto, hermano, ¿has experimentado tú alguna vez la necesidad que experimentó Jacob en este momento? ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que es luchar con Dios hasta obtener la bendición. O como lo expresa el salmista en el Salmo 130, cuando dicen los versículos 5 y 6, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Y en el capítulo 123 de los Salmos, versículo 1 y 2, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El salmista está viendo aquí la figura de un siervo que está esperando que la mano de su señor o de su señora se abra generosamente para concederle lo que necesitan. Y allí está el siervo mirando únicamente la mano del Señor, la mano de la señora. Tú sabes lo que es esperar la bendición de Dios de ese modo. Recuerda que las promesas de Dios solo se obtienen en el contexto de fe y paciencia. Lo mismo sucedió con el profeta Elías, 3 años y medio de sequía, y Elías oró pidiendo a Dios que enviara lluvia. Dios no envió la lluvia inmediatamente. Nos dice Primera de Reyes capítulo 18 que Elías mandó al criado, mira a ver. Y el criado fue y dijo, no veo nada. Y Elías le dijo, vuelve a ver. Y el criado volvió 7 veces y a la 7ª vez, dijo el criado, veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Y uno se pregunta, ¿y si Dios le iba a enviar la lluvia, para qué mandarlo 7 veces? Hermanos, porque las promesas de Dios se reciben con fe y paciencia. Así es usualmente como Dios obra. Él desea moldear nuestro carácter. Y eso solo es posible con fe y paciencia. Con fe y paciencia. Tenemos un problema y deseamos ser atendidos de inmediato. ¿Para cuándo lo quieres? Para ayer. Para ayer. Entendemos que el asunto que nos ocupa es urgente. Para todo el mundo su problema es urgente. Pero entonces Dios permite que todo el mundo esté ocupado y que nadie te pueda atender providencialmente. ¿Para qué? O para que aprendas a manejar las cosas con fe y paciencia. Con fe y paciencia. ¿Qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido? ¿Qué aflicción puede ser mayor que esa? Pero cuando Marta y María mandaron a llamar al Señor porque Lázaro estaba enfermo, el Señor no se apresuró.
El Señor no se apresuró, Él esperó pacientemente que el problema llegara hasta su clímax. Él esperó que Lázaro se muriera para mostrar más abundantemente su poder. Lázaro murió finalmente, pero Cristo tiene poder aún para resolver ese problema. Solamente que Él obra por medio de la fe y la paciencia. Lo mismo ocurrió con la hija de Jairo. Cuando este hombre acudió a Cristo, su hija aún vivía, pero Cristo se entretuvo en el camino tratando otro caso. El caso de la mujer que tenía flujo de sangre, y mientras Cristo estaba entretenido allí, ¿qué pasó? La hija de Jairo murió. Y hermanos, esos ejemplos están en la Escritura para que nosotros derivemos una lección de ellos. Cristo dejó que esa niña muriera para que nosotros que hemos alcanzado el fin de este siglo aprendamos a tener fe y paciencia. Fe y paciencia. Y en ocasiones parecerá que el Señor no nos está haciendo caso. Parecerá que el Señor está mirando para otro lado, como ocurrió con la mujer cananea, con la mujer sirofenicia de Mateo capítulo 5, a quien Cristo ignoró por algún tiempo. Pero esta mujer no desmayó y finalmente obtuvo la bendición. Fue donde Cristo y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Cristo ni caso le hizo. Oiga, qué terrible es eso, que usted le pida ayuda a una persona sabiendo que en él está la respuesta y que esa persona ni siquiera se digna a mirarte. Pero esta mujer dijo: no me cansaré, igual que Jacob, seguiré luchando con el ángel de Jehová. Y comenzó a dar voces detrás de él diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los apóstoles entonces interceden por ella. Señor, despide la que da voces tras nosotros. Y Cristo dijo: no. Finalmente la misma mujer fue y se postró delante de él, comenzó a asirle su ropa y a decirle: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Saben cuál fue la respuesta de Cristo? Esta es peor. Le dijo: no es correcto quitar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Bueno, al principio no le hizo caso, pero ahora claramente le está diciendo no. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos caen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y allí era donde Cristo quería llevar a esa mujer. ¿Saben para qué? Para enseñarnos una lección a nosotros. ¿Ustedes creen que Cristo no sabía lo que habría de pasar? Él lo sabía de antemano. Y Él sabía que esa mujer se llevaría la bendición. Pero esa historia está relatada allí, hermanos, para darnos una lección. Para que aprendamos a ser insistentes delante del trono de Dios, porque a Dios le gusta que sus hijos lo importunen. Y finalmente obtuvo la bendición. ¿Qué nos enseña todo esto? Lecciones prácticas que aprendemos de todo esto. Primera lección: solo Dios tiene poder para bendecirnos. Solo Dios tiene poder para bendecirnos. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jacob, el ejemplo de Marta y María, el ejemplo de Jairo, de la mujer cananea, todos ellos tienen un punto en común. Todos ellos tienen un elemento en común. Todos reconocieron que solo Dios podía bendecirlos. Solo Dios. Ellos acudieron a Cristo por ayuda y se aferraron a Él, aun cuando las circunstancias les decían que el caso ya no tenía remedio. Y te aseguro que el Señor muchas veces se encargará de que estés totalmente solo en un momento dado en medio de una aflicción para que aprendas a confiar en Él. Para que aprendas esa lección. Porque solo Dios puede bendecirnos. Segunda lección: debemos aprender a esperar con paciencia. Quizá un hombre no pueda saber de qué magnitud es tu caso, pero créeme, Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Solo que Él desea que aprendas a tener paciencia. Que aprendas a tener paciencia. Y providencialmente permite que aquellos de quienes deseas una ayuda no te la puedan brindar en el momento que tú quieres. Pero hermano, es con fe y paciencia que se heredan las promesas. Ese es el método de Dios. Y vale más la pena que nos amoldemos a ese método o viviremos deprimidos. Tercera lección:
Debemos mantener un fuerte sentido de necesidad que nos mantenga implorando delante del trono de la gracia hasta que se nos conceda misericordia. Como decía hace un rato, algunos llaman una vez y hasta dos. Es más, y hasta tres. Pero si no se les abre la puerta, dejan de llamar. ¿Qué nos muestra esa actitud? ¿Qué nos muestra esa actitud? Que esa persona no sabe cuánto necesita ser bendecido. Porque si lo supiera, estaría tocando esa puerta hasta que se la abrieran. Fue ese fuerte sentido de necesidad que mantuvo a Jacob aferrado del ángel de Jehová. Y el ángel diciendo, déjame. Y él diciéndole, no te dejaré hasta que no me bendigas. Fue esa necesidad que mantuvo a la mujer cananea aferrada de Cristo. Cristo no le hizo caso y ella siguió implorando. No le hizo caso a los apóstoles y ella siguió implorando. Finalmente le dijo que no y ella siguió implorando. Hermanos, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque el fruto de su vientre, su propia hija, estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer dijo, si dejo escapar a Cristo, se escapó mi única oportunidad. Esta mujer no quería volver a su casa y encontrar a su hija revolcándose en el piso. Esta mujer no quería volver a su casa y saber que su pobre hija estaba siendo esclavizada por un demonio. Y ella sabía que solo Cristo podía darle libertad. Y hermanos, hasta que nosotros no tengamos en nuestros corazones ese fuerte sentido de necesidad, nunca sabremos lo que es estar esperando delante del trono de la gracia. ¿Cuánta necesidad tenemos de la bendición de Dios? ¿Y cuán deseoso está Dios de darnos la bendición? Solo que Dios tiene su método. Y el método de Dios es diligencia por un lado, fe y paciencia por el otro. Con pereza no se heredan las promesas, ni tampoco con incredulidad e impaciencia. ¿Cómo podremos ser bendecidos por Dios? Deja de ser perezoso en el cuidado de tu alma, aprende a ejercer fe y paciencia.